No voy a mantener a una moribunda, gritó mi hijo al echarme de la casa. Tuve que buscar comida en la basura, cuando un millonario bajó de un Bentley. ¿Señora Rosario? Era el niño pobre que salvé de las calles hace 20 años. Él lloró, me levantó y marchó directo a la casa de mi hijo. Fue entonces cuando tiró la puerta abajo e hizo algo impactante. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Rosario y tengo 64 años. Nunca pensé que mis últimos años serían así, buscando comida en un basurero mientras mi propio hijo celebra en la casa que yo construí con mis propias manos. Todo comenzó hace 3 semanas, cuando Gustavo llegó del trabajo con esa expresión que ya conocía demasiado bien, la misma que ponía de niño cuando había hecho algo malo y necesitaba culpar a alguien más. Pero esta vez sus palabras me cortaron más profundo que cualquier cuchillo. Mamá, necesitamos hablar. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, esa mesa donde le había servido miles de comidas, donde había ayudado con sus tareas, donde había curado sus heridas de rodilla raspada. Su esposa Carmen estaba parada detrás de él, con los brazos cruzados y esa sonrisa fría que nunca me gustó. ¿Qué pasa, mijo?, le pregunté, secándome las manos en el delantal que llevaba puesto. Había estado preparando su cena favorita, el mismo guisado que le hacía cuando era pequeño y venía corriendo de la escuela con hambre. Carmen y yo hemos estado hablando. Su voz sonaba diferente, más dura, y creemos que es hora de que busques otro lugar donde vivir. Las palabras flotaron en el aire por un momento, como si no fueran reales, como si no hubiera escuchado bien. ¿Otro lugar? Pero hijo, esta es mi casa, aquí te crié, aquí. Era tu casa. Carmen habló por primera vez, su voz dulce pero venenosa. Pero las cosas han cambiado. Gustavo y yo queremos empezar una familia y necesitamos privacidad. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Durante años había trabajado 2 empleos para pagar esta casa. Había limpiado oficinas hasta altas horas de la madrugada y cuidado niños ajenos durante el día. Todo para que mi hijo tuviera un hogar estable después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 5 años. Pero Gustavo, susurré, mirando a mi hijo, buscando en sus ojos al niño que solía acurrucarse conmigo durante las tormentas. Yo te cuidé cuando estabas enfermo. Trabajé 3 empleos para pagar tu universidad. Cuando no tenías dinero para el anillo de compromiso, yo te di mis ahorros. Su mandíbula se tensó. Y te estoy agradecido por eso, mamá. Pero ya no puedes vivir del pasado. Carmen tiene razón. Necesitamos nuestro espacio. Además, Carmen añadió con esa sonrisa falsa, a tu edad ya deberías estar pensando en un lugar más apropiado, un hogar de ancianos tal vez, donde puedas estar con gente de tu edad. La sangre se me heló en las venas. ¿Un hogar de ancianos? ¿Con qué dinero? Ustedes saben que mi pensión apenas me alcanza para... Eso no es nuestro problema. Gustavo me cortó, evitando mi mirada. Tienes hasta el fin de semana para encontrar algo. 3 días. Me daba 3 días para encontrar un lugar donde vivir después de haber sido mi hogar durante 25 años. Gustavo, por favor, le supliqué, sintiendo las lágrimas quemándome los ojos. Soy tu madre. ¿Dónde voy a ir? No tengo familia, no tengo. ¡Basta!, gritó, golpeando la mesa con el puño. No voy a mantener a una moribunda. Ya hice suficiente por ti. Es hora de que aprendas a valerte por ti misma. Moribunda, su propia madre, la mujer que había sacrificado todo por él, la llamaba moribunda. Carmen se acercó y puso una mano en mi hombro, fingiendo compasión. Rosario, entiendes, ¿verdad? Es por el bien de todos. Esa noche no pude dormir. Caminé por la casa recordando cada sacrificio, cada momento de alegría y dolor que había vivido entre estas paredes. En el cuarto de Gustavo, donde aún conservaba algunos de sus trofeos de la escuela, recordé las noches que había pasado despierta cosiendo uniformes para poder comprarle los libros que necesitaba. Recordé cuando tenía 8 años y se enfermó de neumonía. Los médicos dijeron que necesitaba medicinas caras que el seguro no cubría. Vendí el único anillo de valor que tenía, una herencia de mi madre,
para pagar el tratamiento. Gustavo se recuperó, pero yo nunca recuperé ese anillo. El sábado por la mañana, Carmen apareció en la puerta de mi habitación con una sonrisa radiante. Rosario, querida, hemos decidido ayudarte. Tenía en las manos una tarjeta de visita arrugada. Hay un refugio para mujeres sin hogar a unas cuadras de aquí. No es mucho, pero es mejor que nada. Un refugio. Quería que fuera un refugio como si fuera una extraña, como si no hubiera derramado sangre, sudor y lágrimas en esta casa. No, le dije con toda la dignidad que pude reunir. No iré a un refugio. Encontraré otro lugar. Pero no tenía otro lugar. Mis antiguos empleos ya no existían. Mis amigas se habían distanciado con los años, y la familia de mi difunto esposo nunca me había aceptado realmente. El domingo en la mañana, Gustavo puso mis pertenencias en bolsas de basura en la entrada. No cajas, no maletas. Bolsas de basura, como si toda mi vida fuera desecho. Tu tiempo se acabó, mamá, me dijo sin mirarme a los ojos. Carmen ya contrató a alguien para limpiar tu cuarto. Necesitamos preparar el nursery. Y así, después de 64 años de vida, 25 de ellos en esta casa, me encontré en la calle con todo lo que me quedaba en el mundo metido en 3 bolsas de basura. Los primeros días dormí en un parque, escondiéndome de la policía y de la vergüenza. Comía lo que encontraba en los basureros de los restaurantes, siempre cuidando de que nadie me viera. Una parte de mí seguía esperando que Gustavo apareciera, que me dijera que todo había sido un error terrible, que su esposa lo había manipulado, pero no vino. En las noches frías, cuando el dolor en mis articulaciones se hacía insoportable, pensaba en todas las veces que Gustavo había dicho «Te amo, mamá», y me preguntaba si alguna vez había sido real. Esta mañana, después de 3 semanas en las calles, me encontré revolviendo en el basurero detrás del restaurante italiano donde solía llevar a Gustavo para celebrar sus cumpleaños. Mis manos temblaban mientras buscaba algo, lo que fuera, que pudiera calmar el vacío doloroso en mi estómago. Fue entonces cuando escuché el sonido de un motor caro deteniéndose detrás de mí. El miedo me paralizó. ¿Sería la policía? ¿Alguien que me reconociera? En mi desesperación, ni siquiera había notado que no estaba sola en este momento que debería haber sido privado. Humillante. Una puerta de automóvil se cerró con un sonido suave. Caro. Pasos se acercaron lentamente, como si quien venía también estuviera procesando lo que veía. ¿Señora Rosario? Esa voz. La conocía, pero ¿de dónde? Me giré lentamente, aún con un pedazo de pan mohoso en las manos, y vi a un hombre en un traje que probablemente costaba más que todo lo que yo había ganado en un año. Pero sus ojos, esos ojos los conocía, y cuando me sonrió con lágrimas corriendo por sus mejillas, supe que mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Emiliano?, susurré, sin poder creer lo que veían mis ojos. El niño flaco y sucio que había conocido 20 años atrás ahora estaba frente a mí, vestido como un príncipe, con el cabello perfectamente peinado y zapatos que brillaban bajo el sol de la tarde. «Señora Rosario», repitió, y su voz se quebró. «Dios mío, ¿qué le hicieron?» No pude responder. La vergüenza me quemaba la cara, y las lágrimas que había estado conteniendo durante semanas finalmente brotaron sin control. Aquí estaba yo, la mujer que una vez le había salvado la vida, buscando comida en la basura como un animal hambriento. «No, no, no», murmuró, acercándose rápidamente. «Por favor, no llore». Con cuidado, tomó el pedazo de pan de mis manos y lo dejó caer. «Venga conmigo, por favor». «No puedo», logré decir entre sollozos. «No puedo, estoy muy sucia, muy». «Usted me salvó», dijo firmemente, tomando mis manos con tanta ternura que me recordó al niño asustado que había sido. «Ahora me toca a mí salvarla a usted». El Bentley negro era más lujoso que cualquier cosa que hubiera visto en mi vida. El asiento de cuero se sintió como una nube después de semanas durmiendo en bancas de parque y cartones húmedos. Emiliano ajustó el aire acondicionado y me ofreció una botella de agua fría. «Beba despacio»,
me advirtió gentilmente, observándome con esos mismos ojos que una vez habían brillado de gratitud cuando le daba un plato de comida caliente. Mientras conducía por las calles de la ciudad, las memorias regresaron como una película en mi mente. 20 años atrás, yo trabajaba limpiando el centro comercial durante las noches. Era un trabajo solitario y mal pagado, pero necesitaba el dinero. Una noche, encontré a un niño de unos 12 años escondido en uno de los baños, temblando de frío y claramente sin haber comido en días. ¿Dónde están tus padres?, le había preguntado. No tengo, había respondido con una voz que trataba de ser valiente, pero que no podía esconder el miedo. Mi mamá murió hace 2 años. He estado viviendo en las calles. Esa noche, en lugar de llamar a las autoridades como me habían instruido hacer, llevé a Emiliano a mi casa. Gustavo tenía 16 años entonces y no le gustó nada que trajera a un vagabundo a nuestra casa. «Mamá, ¿estás loca?», me había gritado. «Ese niño puede tener enfermedades, puede robarnos». Pero yo veía algo en los ojos de Emiliano que me recordaba a mí misma cuando era pequeña. Hambre, sí, pero también una inteligencia brillante y una determinación que no se podía romper. Durante 6 meses, Emiliano vivió con nosotros. Dormía en el sofá de la sala y ayudaba con las tareas de la casa. Era educado, agradecido y tenía una mente increíblemente rápida para los números. Mientras Gustavo se quejaba de tener que compartir la comida y el espacio, Emiliano estudiaba con libros usados que yo le compraba en las ventas de garaje. «Algún día le voy a devolver todo esto, señora Rosario», me decía todas las noches antes de dormir. «Juro que cuando sea grande, la voy a cuidar como usted me cuidó a mí». Todo cambió cuando los servicios sociales finalmente lo encontraron. A pesar de mis súplicas, se lo llevaron para ponerlo en cuidado temporal. La última vez que lo vi, tenía los ojos llenos de lágrimas mientras me prometía que regresaría. «Nunca la voy a olvidar», me había gritado desde la ventana del auto de los trabajadores sociales. «Nunca». Y yo nunca lo olvidé tampoco. Durante años me pregunté qué habría sido de él, si habría encontrado una familia buena, si habría podido terminar la escuela. Ahora, sentada en su Bentley, no podía creer que este hombre exitoso fuera el mismo niño flaco que había llorado en mi sofá. «¿Cómo?», comencé a preguntar, pero mi voz se perdió. «¿Cómo llegué aquí?», sonrió, aunque sus ojos seguían tristes al mirarme. «Esa familia que me adoptó. Eran buenas personas. Me dieron educación, oportunidades. Estudié ingeniería en sistemas, después un máster en negocios. Hace 10 años fundé mi propia empresa de tecnología. Tenemos oficinas en 5 países ahora. Mi corazón se hinchó de orgullo a pesar de mi propia miseria. Sabía que lograrías grandes cosas. Siempre lo supe. Todo comenzó con usted», dijo en voz baja, deteniéndose en un semáforo en rojo. «Usted me enseñó que había bondad en el mundo. Me enseñó que alguien podía cuidarme sin esperar nada a cambio». Llegamos a una casa que parecía salida de una revista. Era moderna, elegante, con ventanales enormes y un jardín perfectamente cuidado. Mientras Emiliano abría la puerta, yo me quedé inmóvil. «No puedo entrar ahí», murmuré, mirándome la ropa sucia y sintiendo el olor de las semanas en la calle. «Voy a ensuciar todo». «Esta es su casa ahora», dijo firmemente. «Al menos hasta que decidamos qué hacer». Adentro, todo era inmaculado. Muebles de cuero, arte moderno en las paredes, una cocina que parecía sacada del futuro. Me sentí como una mancha fea en medio de tanta perfección. Emiliano me mostró una habitación de huéspedes que era más grande que la sala de mi antigua casa. Tenía una cama king size con sábanas blancas como la nieve y un baño privado con una tina que parecía una piscina pequeña. «Dese un baño», me dijo gentilmente. «Hay ropa limpia en el armario. Después podemos hablar». 1 hora más tarde, limpia y vestida con ropa que probablemente costaba más que mi pensión de un mes, me senté en la sala de estar, mientras Emiliano preparaba té. Me sentía como una impostora, como si en cualquier momento alguien fuera a descubrir que no pertenecía ahí. «Cuénteme qué pasó», dijo, sentándose frente a mí con 2 tazas de té humeante.
¿Cómo terminó en esa situación? Por un momento consideré mentir, inventar alguna historia que fuera menos humillante. Pero este era Emiliano, el niño al que había cuidado como a un hijo. Se merecía la verdad. Le conté todo. Sobre Gustavo y Carmen. Sobre cómo había trabajado toda mi vida para darle a mi hijo una vida mejor. Solo para que me botara como basura cuando ya no me necesitaba. Le hablé sobre las noches en el parque, sobre el hambre, sobre la soledad que dolía más que cualquier herida física. Mientras hablaba, vi cómo la expresión de Emiliano se iba endureciendo. Sus mandíbulas se tensaron y sus puños se apretaron. Su propio hijo, murmuró cuando terminé. Su propio hijo la dejó en la calle. No lo juzgues muy duramente, dije automáticamente, porque a pesar de todo, Gustavo seguía siendo mi hijo. Él tiene su propia familia ahora, sus propias responsabilidades. ¡No! Emiliano se puso de pie bruscamente. No hay excusa para esto, señora Rosario, ninguna. Caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera con las manos en los bolsillos. Cuando se volteó hacia mí, había algo en sus ojos que me recordó al hombre de negocios exitoso que era ahora, no al niño vulnerable que había conocido. «Dígame dónde vive su hijo», dijo en voz baja. «¿Por qué?», pregunté, aunque algo en mi estómago me decía que ya sabía la respuesta. «Porque es hora de que alguien le enseñe a Gustavo lo que significa la familia de verdad». Durante los siguientes 3 días, Emiliano se comportó como el hijo que Gustavo nunca fue. Me preparaba el desayuno todas las mañanas, se aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba, y por las tardes nos sentábamos en el jardín a conversar sobre los viejos tiempos. Pero yo podía ver que algo lo carcomía por dentro. Había una tensión en sus hombros, una mirada distante que aparecía cuando pensaba que no lo estaba observando. «Emiliano», le dije una tarde mientras regaba las flores del jardín, «sé que estás planeando algo. Lo conozco desde que era niño, recuerda». Se rió, pero no fue una risa genuina. «No puedo esconder nada de usted, ¿verdad? Cuéntame qué has estado haciendo. He visto cómo revisas tu teléfono cuando piensas que estoy durmiendo». Se sentó en el banco del jardín y suspiró profundamente. «He estado investigando a su hijo y a su esposa». Mi estómago se contrajo. ¿Investigando? ¿Qué quiere decir? Tengo contactos, señora Rosario, gente que puede conseguir información sobre cualquier persona. Sus ojos se endurecieron. Y lo que encontré me da asco. Dejé la regadera a un lado y me senté junto a él. Cuéntame. Emiliano sacó una carpeta de su maletín y la puso entre nosotros. ¿Sabía usted que Gustavo vendió su casa hace 2 meses? ¿Qué? Mi voz salió como un susurro. Eso es imposible. Esa casa está a mi nombre. Yo pagué la hipoteca durante 25 años. Aparentemente, usted firmó una transferencia de título hace 3 años. Me mostró unos documentos. ¿Recuerda haber firmado esto? Mis manos temblaron mientras examinaba los papeles. Mi firma estaba ahí, pero no recordaba haber firmado ninguna transferencia. Yo, no sé. Carmen siempre me traía papeles para firmar. Decía que eran para impuestos, para el seguro. «¿La engañó?», dijo Emiliano con una voz que destilaba furia fría. La hizo firmar la transferencia de su propia casa. Después la vendieron por $350,000. Sentí como si me hubieran golpeado. Todo ese tiempo, mientras yo pensaba que estaba viviendo en mi propia casa, en realidad estaba viviendo en la casa de ellos. Y cuando ya no me necesitaron, me echaron como si fuera una inquilina molesta. «Pero eso no es todo», continuó Emiliano. «¿Recuerda su cuenta de ahorros? ¿La que tenía en el Banco Nacional?» «Por supuesto. Tenía mis ahorros de toda la vida ahí, unos $22,000. Carmen fue agregada como cotitular de esa cuenta hace 2 años, aparentemente para ayudarla con sus finanzas. Me mostró más documentos. Vaciaron la cuenta completamente hace 1 mes. La cabeza me daba vueltas. Todo mi mundo se estaba desmoronando de nuevo, pero esta vez por razones diferentes. No solo me habían echado de casa, me habían robado. Mi propio hijo y su esposa me habían robado sistemáticamente,
con papeles legales, haciéndome firmar mi propia ruina. «Hay más», dijo Emiliano en voz baja. «Hablé con algunos de sus vecinos. Gustavo les ha estado diciendo durante meses que usted sufre de demencia senil, que se había vuelto peligrosa para vivir sola. Les dijo que la habían internado en un hogar especializado». «¿Qué?». Me puse de pie, sintiendo una ira que no había sentido en años. «¿Demencia? Yo estoy perfectamente bien». «Lo sé». Pero esa fue su excusa para aislarla socialmente. Por eso nadie la ha buscado. Todos piensan que está siendo cuidada en una institución. Caminé por el jardín, tratando de procesar toda esta información. Durante años había pensado que Carmen simplemente no me quería. Nunca se me ocurrió que estuviera orquestando mi destrucción tan meticulosamente. «Emiliano», dije finalmente, «quiero ver esos papeles, todos». Durante la siguiente hora, revisamos cada documento que había conseguido. Transferencias de propiedad, cambios en cuentas bancarias, pólizas de seguro donde había sido removida como beneficiaria. Era como ver la historia de mi propio asesinato financiero, ejecutado lenta y cuidadosamente por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. «Mire esto», dijo Emiliano, mostrándome otra página. Carmen abrió una cuenta de ahorros para gastos médicos futuros de Rosario y convenció a varias de las amigas de usted de que donaran dinero. Recaudó casi $8,000. ¿Mis amigas donaron dinero para mí? Las lágrimas me quemaban los ojos. ¿Y dónde está ese dinero? Se lo gastaron en unas vacaciones a Europa el mes pasado. Aquí están las fotos de Instagram de Carmen. Me mostró la pantalla de su teléfono. Ahí estaba Carmen, sonriendo en la Torre Eiffel, tomando vino en Roma, comprando joyas caras en Londres. Todo pagado con el dinero que mis amigas habían donado creyendo que era para cuidarme. Me senté pesadamente en el banco, sintiendo como si me hubieran vaciado por dentro. Todo este tiempo pensé que solo no me querían en la casa. Nunca imaginé que la estaban robando sistemáticamente, terminó Emiliano. Señora Rosario, esto no fue una decisión impulsiva. Esto fue planificado durante años. ¿Pero por qué?, murmuré. Yo les di todo lo que tenía, todo lo que era. Emiliano guardó los papeles y me tomó las manos, porque son personas malvadas y porque pensaron que usted nunca se enteraría. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la hermosa habitación de huéspedes de Emiliano, mirando al techo y repasando todos los momentos en que debería haber visto las señales. Las veces que Carmen insistía en ayudarme con mis finanzas. Las ocasiones en que Gustavo me decía que era mejor que él manejara mis asuntos porque yo era muy mayor para entender las cosas complicadas. Había sido tan estúpida, tan confiada, tan ciega. A las 3 de la madrugada, bajé a la cocina por un vaso de agua y encontré a Emiliano sentado en la mesa del comedor, rodeado de más papeles y hablando en voz baja por teléfono. «Sí, entiendo», estaba diciendo, «pero quiero saber todo. Cada transacción, cada documento, cada mentira». Paró cuando me vio. «Te llamo después». «¿No puedes dormir tampoco?», le pregunté. Se frotó los ojos. «Estoy furioso, señora Rosario, más furioso de lo que he estado en mi vida». Me senté frente a él. «Emiliano, no quiero que hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Lo único de lo que me voy a arrepentir es de no haber llegado antes, de no haberla encontrado antes de que llegara a buscar comida en la basura». Su voz se quebró un poco. «Usted me salvó la vida cuando era niño. Me dio un hogar, amor, esperanza. Y su propio hijo la trató peor que a un animal. Pero vengarse no va a solucionar nada. Esto no es venganza», dijo, sus ojos brillando con determinación. «Esto es justicia, y justicia es exactamente lo que van a tener». Se levantó y caminó hacia la ventana. «Mañana vamos a ir a visitarlo, usted y yo juntos». «¿Para qué?». Se volteó hacia mí y en sus ojos vi al hombre de negocios implacable que había construido un imperio desde la nada. «Para darle a Gustavo y a Carmen la oportunidad de hacer lo correcto, para que le devuelvan su dinero, su casa, su dignidad.
¿Y si se niegan? Una sonrisa fría cruzó su rostro. Entonces van a descubrir que el niño hambriento, al que una vez alimentó, se convirtió en alguien que puede hacer sus vidas muy, muy complicadas. Por primera vez en semanas, sentí algo parecido a la esperanza creciendo en mi pecho, pero también sentía miedo. Miedo de ver a Gustavo de nuevo, miedo de enfrentar la verdad completa de su traición. Emiliano, dije suavemente, ¿qué pasa si él realmente me odia? ¿Qué pasa si nunca me amó de verdad? Se acercó y puso una mano en mi hombro. Entonces, habremos aprendido algo muy importante, que la familia verdadera no siempre tiene la misma sangre, y que a veces los hijos que realmente importan son los que elegimos, no los que tuvimos. Sus palabras me dieron más consuelo que cualquier cosa que había sentido desde que todo comenzó. Pero todavía había una parte de mí que esperaba, contra toda lógica y evidencia, que cuando viera a Gustavo mañana, él correría hacia mí con lágrimas en los ojos y me pediría perdón. Esa parte de mí estaba a punto de morir para siempre. El viaje hasta mi antigua casa se sintió como un funeral. Emiliano conducía en silencio mientras yo miraba por la ventana, observando el vecindario donde había vivido durante 25 años como si fuera la primera vez que lo veía. Todo se veía diferente ahora que sabía la verdad. Las casas que había ayudado a cuidar cuando los vecinos estaban de viaje, los jardines donde había jugado con los niños del barrio, las calles donde había caminado miles de veces llevando las compras porque no tenía carro. ¿Está lista?, preguntó Emiliano cuando nos detuvimos frente a la casa que ya no era mía. No, admití, pero hagámoslo de todas formas. La casa se veía diferente también. Carmen había cambiado las cortinas por unas más modernas y caras. Había plantado flores nuevas en el jardín delantero, borrando los rosales que yo había cuidado durante décadas. Era como si estuviera viendo mi vida siendo borrada sistemáticamente. Emiliano tocó el timbre. Podía escuchar música adentro, risas. Sonaba como si estuvieran teniendo una fiesta. Carmen abrió la puerta y su sonrisa se congeló cuando me vio. «Rosario», dijo, y pude escuchar el shock en su voz. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Hola, Carmen», dije, sorprendida por lo calmada que sonaba mi propia voz. «Este es Emiliano, un viejo amigo de la familia». Los ojos de Carmen evaluaron rápidamente a Emiliano, desde su traje caro hasta sus zapatos de diseñador y el Bentley estacionado en la calle. Pude ver cómo su mente calculaba, tratando de entender quién era y qué quería. «Necesitamos hablar con Gustavo», dijo Emiliano cortésmente. «Él está ocupado ahora mismo», dijo Carmen, tratando de cerrar la puerta. «No nos vamos a ir», dijo Emiliano, poniendo su mano contra la puerta. Su voz seguía siendo educada, pero había acero en ella. «Esto es importante». En ese momento, escuché la voz de Gustavo desde adentro. «¿Carmen? ¿Quién es?» «Nadie importante», gritó ella hacia atrás. «Soy tu madre», dije, alzando la voz lo suficiente para que me escuchara. «Y necesito hablar contigo». Hubo un silencio, después pasos acercándose. Cuando Gustavo apareció en la puerta, se veía exactamente como lo recordaba, pero había algo diferente en sus ojos. Una dureza que nunca había visto antes. «¿Qué quieres?», me preguntó sin ceremonias. «Quiero hablar contigo sobre mi casa», dije, sintiendo como mi corazón se aceleraba. «Sobre mi dinero, sobre las mentiras que han estado contando sobre mí». Su cara se puso pálida, pero rápidamente se recompuso. «No sé de qué estás hablando». «Creo que sí sabes», dijo Emiliano suavemente. «¿Por qué no nos invitas a entrar? Esto debería ser una conversación privada». Gustavo miró a Emiliano con desconfianza. «¿Y tú quién eres?» «Soy Emiliano Herrera», dijo extendiendo su mano. «CEO de Tecnologías Herrera». Vi cómo los ojos de Gustavo se abrieron. Incluso él había escuchado ese nombre. La compañía de Emiliano había estado en las noticias recientemente por un contrato de $100 millones con el gobierno. ¿El millonario?, murmuró Carmen detrás de él. «Entre otros títulos, sí», dijo Emiliano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Ahora, ¿podemos entrar?» Nos llevaron a la sala.
mi antigua sala, donde yo había pasado tantas noches viendo televisión con Gustavo cuando era niño. Carmen había cambiado todos los muebles. El sofá donde Gustavo solía acurrucarse conmigo cuando tenía pesadillas ya no estaba. En su lugar había muebles modernos y fríos que probablemente habían costado más que mis ahorros de toda la vida. «Mira», dijo Gustavo una vez que nos sentamos, «si vienes a pedir dinero». «No vengo a pedir nada», lo corté. «Vengo a recuperar lo que es mío». «¿Tuyo?», Carmen se rió. «Rosario, no tienes nada. Nosotros hemos estado cuidando de ti durante años, pagando todos tus gastos». «Carmen», dijo Emiliano tranquilamente, sacando la carpeta de documentos. «¿Realmente quieres seguir con esas mentiras cuando tengo evidencia de todo lo que han hecho?» La sonrisa se desvaneció de su cara. «¿Qué evidencia?». Emiliano esparció los documentos en la mesa de centro. La transferencia fraudulenta de la casa, el vaciado de las cuentas bancarias, el dinero de las donaciones que robaron. Miró directamente a Gustavo. Todo. Gustavo se puso de pie bruscamente. «Ese dinero. Mamá nos firmó esos papeles voluntariamente. Después de que ustedes le dijeron que eran para impuestos y seguros», dije, sintiendo una ira que no había sentido en años. «Me mintieron, me manipularon, me robaron todo lo que tenía y después me echaron a la calle». «Nadie te echó a la calle», gritó Carmen. «Te ofrecimos ayuda para encontrar un lugar apropiado para una persona de tu edad. Un refugio para indigentes», dije. «Me mandaron a un refugio después de robarme mi casa y mis ahorros». «Esa casa nos costó una fortuna en mantenimiento», gritó Gustavo. «Los impuestos, las reparaciones, todo». «Impuestos y reparaciones que yo pagué durante 25 años», respondí. «Con dinero de 3 trabajos diferentes porque quería darte una vida mejor». Emiliano se inclinó hacia adelante. «Gustavo, ¿tienes idea de lo que tu madre sacrificó por ti? ¿Cuántos sueños abandonó? ¿Cuántas oportunidades perdió para asegurarse de que tuvieras todo lo que necesitabas?» «¡Eso fue su decisión!», gritó Gustavo. «Nadie le pidió que hiciera eso». Las palabras me golpearon como una bofetada. Era la primera vez que mi hijo había admitido abiertamente que no valoraba nada de lo que había hecho por él. «Tienes razón», dije suavemente. «Fue mi decisión, y fue la decisión equivocada». Carmen y Gustavo intercambiaron miradas. Probablemente esperaban que siguiera suplicando, que les dijera cuánto los amaba y les rogara que me dejaran volver. «Emiliano», dije, sin apartar la vista de mi hijo, «por favor, explícales qué va a pasar ahora». Emiliano sacó su teléfono. «He estado en contacto con mis abogados durante los últimos 3 días. Tenemos evidencia de fraude financiero, abuso de un adulto mayor y robo». Miró a Carmen. «También tenemos evidencia de que usaste dinero donado para gastos médicos de Rosario en unas vacaciones personales». La cara de Carmen se puso completamente blanca. Eso fue un malentendido». «No fue un malentendido», dijo Emiliano firmemente. «Fue un crimen». Se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. «Aquí están sus opciones. Pueden devolver voluntariamente todo lo que le robaron a Rosario: la casa, el dinero de las cuentas bancarias, el dinero de las donaciones, más daños punitivos por el sufrimiento emocional que le causaron. O podemos ir a los tribunales y dejar que un juez decida». «No tienes pruebas de nada», dijo Gustavo, pero su voz sonaba menos segura que antes. Emiliano sonrió. «Gustavo, soy CEO de una empresa de tecnología. Tengo acceso a los mejores investigadores privados del país. Tengo copias de cada transacción bancaria, cada documento firmado, cada mentira que contaron». Hizo una pausa. «También tengo testimonios de vecinos sobre las mentiras que contaron acerca de la salud mental de Rosario. Además», continuó, «tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad del refugio donde pensaban que Rosario terminaría. ¿Sabían que algunas de las personas que trabajan ahí son voluntarios de mi fundación? Cuando les conté la historia de Rosario, estaban muy interesados en ayudar». Carmen se derrumbó en su silla. «¿Qué quieren?». Antes de que Emiliano pudiera responder, yo levanté mi mano. «Quiero que me miren a los ojos», dije. «Quiero que me miren y me digan que no sabían que lo que estaban haciendo estaba mal». Gustavo no pudo sostener mi mirada.
Miró al piso, después a la pared, a cualquier lugar excepto a mi cara. No pueden, dije, porque sabían exactamente lo que estaban haciendo. Sabían que me estaban robando, que me estaban mintiendo, que me estaban destruyendo, y lo hicieron de todas formas. Mamá, murmuró Gustavo, tú no entiendes, nosotros necesitábamos. ¿Qué? Lo corté. ¿Qué necesitaban? ¿Dinero para vacaciones en Europa? ¿Una casa gratis? ¿La satisfacción de humillar a la mujer que sacrificó todo por ustedes? Carmen empezó a llorar, pero no fueron lágrimas de remordimiento. Fueron lágrimas de rabia y frustración, porque sabía que habían sido atrapados. No es justo, sollozó. Nosotros cuidamos de ti durante años, te damos un techo. Me dieron un techo en mi propia casa, grité, y hasta yo me sorprendí por la fuerza de mi voz. Después de que me robaron mi casa. Emiliano puso una mano en mi hombro. Señora Rosario, ¿qué quiere que pase ahora? Miré a mi hijo, a la mujer que había destruido mi familia, a la casa que ya no era mía pero que seguía siendo el hogar de mis recuerdos. Y de repente, supe exactamente qué quería. Quiero que entiendan, dije lentamente, que las acciones tienen consecuencias, y que hoy sus consecuencias finalmente llegaron. Durante las siguientes 2 semanas, Emiliano se movió como un general, coordinando una guerra silenciosa. Cada mañana se levantaba temprano, desayunaba conmigo en el jardín y después desaparecía en una serie de reuniones con abogados, investigadores privados y contactos que había acumulado durante años de hacer negocios. ¿Cómo va todo?, le preguntaba cada tarde cuando regresaba a casa. Mejor de lo que esperaba, me decía, pero yo podía ver en sus ojos que había algo más, algo que no me estaba contando. La verdad salió a la luz un miércoles por la tarde, cuando Emiliano llegó a casa con una sonrisa que no había visto desde que éramos jóvenes. Señora Rosario, dijo, sentándose conmigo en la terraza, ¿recuerda que le dije que Gustavo trabajaba en una empresa de contabilidad? Por supuesto. Bueno, resulta que trabaja para Morrison & Asociados. Hizo una pausa, tomando un sorbo de té. Que es una de las firmas que maneja las cuentas de mis subsidiarias. Sentí un escalofrío en la columna vertebral. ¿Qué significa eso? Significa que cuando llamé a Richard Morrison para discutir algunos cambios en nuestros contratos, naturalmente mencioné que estaba ayudando a una señora mayor que había sido víctima de fraude financiero por parte de su propio hijo. Un hijo que, coincidencialmente, trabajaba para su firma. Me quedé sin aliento. Emiliano, ¿qué hiciste? Nada ilegal, dijo rápidamente. Solo compartí los hechos, los documentos que habíamos recopilado, las evidencias del fraude, todo completamente legal y verificable. Su sonrisa se hizo más amplia. Richard es un hombre muy ético. No le gusta cuando sus empleados están involucrados en actividades criminales, especialmente cuando esas actividades podrían afectar la reputación de su firma. ¿Gustavo perdió su trabajo? Ayer por la tarde. Emiliano sacó un sobre de su chaqueta. Pero eso no es todo. Dentro del sobre había una carta oficial del banco donde yo había tenido mis ahorros durante 30 años. ¿Qué es esto?, pregunté, aunque mis manos temblaban tanto que apenas podía leer. Carmen fue arrestada esta mañana por fraude bancario y mal uso de fondos donados. Aparentemente, cuando los investigadores del banco revisaron las transacciones de mi cuenta, encontraron un patrón de transferencias sospechosas que violaban las políticas federales. La carta confirmaba que habían congelado todas las cuentas asociadas con Carmen y que estaban iniciando procedimientos para recuperar los fondos robados. Además, habían contactado a las autoridades fiscales sobre las implicaciones de impuestos de las transferencias no reportadas. ¿Está en la cárcel?, pregunté, sintiendo una mezcla extraña de satisfacción y pena. Por ahora. La fianza está fijada en $50,000 y con Gustavo sin trabajo. Se encogió de hombros. Esa tarde, mientras preparaba la cena, el teléfono de Emiliano sonó. Él contestó en la otra habitación, pero yo podía escuchar fragmentos de la conversación. Sí, lo entiendo, estaba diciendo. Pero eso no es mi problema. No voy a considerar ningún tipo de arreglo.
Dígale a su cliente que debería haber pensado en eso antes de robar a una mujer de 64 años. Cuando colgó, vino a la cocina con expresión seria. ¿Gustavo?, pregunté. Su abogado. Aparentemente, quieren negociar. ¿Qué tipo de negociación? Emiliano se sentó frente a mí. ¿Están dispuestos a devolver la mitad del dinero de sus cuentas bancarias si retiramos todos los cargos? ¿La mitad? Sentí la ira ardiendo en mi pecho. ¿La mitad de mi propio dinero? Eso fue exactamente lo que le dije al abogado. Emiliano tomó mis manos. Señora Rosario, tiene que entender algo. Gustavo y Carmen no tienen el dinero completo. Se gastaron la mayor parte. La casa fue vendida, sí, pero usaron ese dinero para pagar deudas que habían acumulado. Las vacaciones, los muebles nuevos, un auto nuevo para Carmen. Todo se fue. Me quedé en silencio, procesando esta información. De alguna manera, saber que habían tirado mi dinero en lujos frívolos dolía más que saber que me lo habían robado. ¿Qué recomiendas?, le pregunté finalmente. Que sigamos adelante con los procedimientos legales completos. Van a perder de todas formas, pero al menos estableceremos un precedente. Y se detuvo, como si estuviera dudando si decirme algo. ¿Y qué? Y compré su casa. ¿Qué? Emiliano sonrió. Cuando Gustavo y Carmen la vendieron, fue a una empresa de inversión inmobiliaria. Ayer compré esa empresa. Sacó un juego de llaves de su bolsillo. La casa es suya de nuevo, señora Rosario, legalmente completamente suya. Miré las llaves brillando en su palma y empecé a llorar. No lágrimas de tristeza, sino lágrimas de algo que había pensado que nunca volvería a sentir. Justicia. Pero hay una condición, dijo Emiliano suavemente. Gustavo y Carmen tienen 72 horas para salir completamente. Después de eso, si siguen ahí, será invasión de propiedad. Esa noche no pude dormir otra vez, pero esta vez no era por dolor o miedo, era por anticipación. Por primera vez en meses sentía que tenía control sobre mi propia vida. A las 2 de la madrugada bajé a la cocina y encontré a Emiliano trabajando en su laptop. ¿Revisando contratos?, le pregunté. Revisando algo más interesante, dijo, girando la pantalla hacia mí. ¿Recuerda a las amigas que donaron dinero para sus gastos médicos? Por supuesto. Rosa, María, Linda. Las contacté a todas. Les expliqué lo que realmente pasó con sus donaciones. Su sonrisa era traviesa. Están furiosas. Rosa ya contrató a un abogado. María está organizando a las otras señoras del vecindario para presentar una demanda colectiva. ¿En serio? Aparentemente, Carmen no solo las engañó a ellas, también convenció a la iglesia de que usted necesitaba ayuda médica urgente y recaudó otros $5,000 en donaciones. Mi estómago se contrajo. Carmen había usado mi nombre, mi reputación, mi historia, para estafar no solo a mis amigas, sino a toda mi comunidad religiosa. Hay algo más, continuó Emiliano. Sabía que Gustavo le dijo al pastor que usted había desarrollado demencia agresiva y que la habían internado para protegerla a ella y a otros. ¿Demencia agresiva? Por eso nadie la buscó cuando desapareció. Todos pensaron que estaba siendo cuidada profesionalmente. La enormidad de su engaño me golpeó como una ola. No solo me habían robado mi dinero y mi casa, habían destruido meticulosamente mi reputación y mis relaciones. Me habían convertido en una fantasma en mi propia vida. ¿Qué va a pasar ahora?, pregunté. Ahora, dijo Emiliano cerrando su laptop, vamos a hacer algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Vamos a asegurarnos de que enfrenten todas las consecuencias de sus acciones. Al día siguiente, Emiliano me llevó al centro de la ciudad. Nuestro primer destino fue el banco, donde firmé papeles para recuperar oficialmente el control de mis finanzas. El gerente, un hombre mayor con lentes, se disculpó profusamente por no haber detectado las actividades fraudulentas antes. Señora, me dijo, hemos implementado nuevos protocolos para proteger a nuestros clientes mayores. Lo que le pasó a usted nunca debería haber ocurrido. Después fuimos a la estación de policía, donde presenté una declaración formal detallando todos los aspectos del fraude. El detective asignado al caso,
una mujer joven pero experimentada, me aseguró que tomarían el caso muy en serio. Este tipo de abuso financiero de adultos mayores está incrementando, me explicó. Casos como el suyo nos ayudan a establecer precedentes para proteger a otras víctimas. Nuestro último destino fue la iglesia. El pastor Williams, que me conocía desde hacía 15 años, se quedó horrorizado cuando le expliqué la verdad. Rosario, dijo, tomando mis manos, lo siento mucho, si hubiéramos sabido. No es su culpa, pastor, le dije, pero necesita saber que Carmen usó el nombre de la iglesia para recolectar dinero bajo falsos pretextos. Sus ojos se endurecieron. Eso lo vamos a manejar. Esa tarde, mientras regresábamos a casa de Emiliano, mi teléfono sonó. Era un número que no reconocía. ¿Señora Rosario? Era una voz de mujer que sonaba familiar, pero que no podía ubicar. Sí, soy Linda Martínez, del vecindario. Rosa me dio su número. Su voz sonaba emocionada. ¿Es cierto lo que nos dijo ese joven sobre lo que Carmen y Gustavo le hicieron? Es cierto. Ay, Dios mío. Rosario, todas nosotras pensábamos que usted estaba en un hogar de ancianos. Carmen nos dijo que había perdido la memoria y que se había vuelto peligrosa. Linda, dije suavemente, ¿pueden perdonarme por no contactarlas? Pensé que ya no les importaba. ¿Perdonarla a usted?, gritó. Rosario, nosotras le debemos una disculpa a usted. Mañana por la tarde venimos todas a visitarla. Rosa está haciendo flan y María está preparando tamales, y todas vamos a caminar hasta esa casa y le vamos a decir a Carmen exactamente lo que pensamos de ella. Cuando colgué, Emiliano me miró con curiosidad. ¿Buenas noticias? Las mejores noticias que he tenido en meses, dije, sonriendo por primera vez en semanas. Resulta que tengo más familia de la que pensaba. Pero aún faltaba el momento que había estado temiendo y anticipando al mismo tiempo. El día en que tendría que enfrentar a Gustavo y Carmen una última vez, cuando llegara el momento de que abandonaran mi casa. Ese día estaba a solo 24 horas de distancia, y algo me decía que no iba a ser fácil para ninguno de nosotros. El día que regresé a mi casa como su dueña legítima, amaneció claro y frío. Emiliano había insistido en acompañarme, pero yo sabía que este era algo que tenía que hacer sola. Necesitaba enfrentar a Gustavo y cerrar este capítulo de mi vida con mis propias fuerzas. ¿Estás segura?, me preguntó por 10ª vez mientras se estacionaba frente a la casa. Estoy segura. Y era cierto. Por primera vez en meses, me sentía completamente segura de lo que estaba haciendo. Las 72 horas habían pasado, pero Gustavo y Carmen seguían ahí. Pude ver el auto de él en la entrada y las cortinas moviéndose cuando nos vieron llegar. Emiliano había traído a 2 oficiales de policía, solo para asegurar que el proceso fuera oficial y sin conflictos. Toqué a la puerta de mi propia casa. Gustavo abrió y se veía terrible. Tenía ojeras profundas, no se había afeitado y su ropa estaba arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. «Mamá», dijo, y por primera vez en meses su voz sonó como la del niño que había conocido. «Por favor, déjanos explicar». «El tiempo para explicaciones ya pasó», dije firmemente. «Tienen 1 hora para recoger sus cosas personales y salir». «¿A dónde vamos a ir?», preguntó, y pude escuchar la desesperación en su voz. «Carmen sigue en la cárcel. Perdí mi trabajo. No tenemos dinero». «Gustavo», dije mirándolo directamente a los ojos, «cuando me echaste de esta casa, ¿te preguntaste a dónde iba a ir yo?». Se quedó en silencio. «Cuando me dejaste buscar comida en la basura, ¿te preguntaste si tenía un lugar donde dormir?». Lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. «Mamá, yo no sabía». «Sí sabías», lo corté. «Sabías exactamente lo que estabas haciendo, y ahora vas a experimentar lo que yo experimenté». Entré a la casa. Todo se veía diferente con los muebles caros que habían comprado con mi dinero, pero la estructura era la misma. Las paredes que había pintado, los pisos que había pulido, las ventanas que había limpiado miles de veces. Carmen había sido liberada bajo fianza esa mañana, aparentemente. Estaba sentada en el sofá. Ya no era la mujer arrogante que había conocido. Se veía pequeña, asustada. «Rosario», dijo cuando me vio,
Sé que cometimos errores. Errores, repetí. ¿Robar $70,000 es un error? ¿Echarme a la calle es un error? Podemos devolverte el dinero, dijo rápidamente. Poco a poco podemos hacer pagos. ¿Con qué dinero?, pregunté. Gustavo no tiene trabajo. Tú vas a ir a la cárcel. ¿Con qué dinero van a pagar? Se quedó callada. Uno de los oficiales de policía se acercó. Señora, ¿quiere que les ayudemos a recoger sus cosas? Denles 30 minutos, dije. Solo cosas personales. Todo lo que compraron con mi dinero se queda. Mientras ellos empacaban, yo caminé por la casa. En mi antigua habitación habían puesto una cuna y decoraciones para bebé. Habían estado planeando usar mi cuarto como nursery, borrando completamente cualquier rastro de que yo hubiera vivido ahí alguna vez. En el garage encontré cajas con mis pertenencias, fotos familiares, libros, recuerdos de cuando Gustavo era pequeño. Todo tirado descuidadamente, como basura. Pero entre las cajas encontré algo que me hizo sonreír. El álbum de fotos donde había guardado cada logro de Gustavo desde que era bebé. Ahí estaban todas las fotos. Su primer día de escuela, sus graduaciones, el día que consiguió su primer trabajo. En cada foto, yo estaba ahí, sonriendo, orgullosa, apoyándolo. Cuando llegué a la foto de su boda, me detuve. Yo estaba parada a un lado, casi fuera del marco, mientras él y Carmen posaban en el centro. Incluso entonces ya me estaban empujando hacia los márgenes de su vida. Cerré el álbum. Ya no necesitaba esas memorias. Cuando bajé, Gustavo y Carmen estaban en la puerta con sus maletas. Gustavo se acercó a mí una última vez. «Mamá», dijo, «sé que no merezco tu perdón, pero...» «Tienes razón», dije. «No lo mereces. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de arreglar esto?» Pensé en su pregunta cuidadosamente. «¿Realmente quieres saber?», asintió desesperadamente. «Podrías haber venido a buscarme cuando me fui. Podrías haber llamado para preguntar si estaba bien. Podrías haber admitido que cometiste un error y pedido perdón sinceramente». Hice una pausa. «Pero no hiciste nada de eso. En cambio, le dijiste a todos que tenía demencia. Le dijiste al pastor que era peligrosa. Dejaste que buscara comida en la basura mientras tú gastabas mi dinero en vacaciones. Pero ahora puedo. Ahora ya es muy tarde», dije finalmente. «Algunas cosas no se pueden deshacer, Gustavo. Algunas heridas no sanan». Tomó sus maletas con manos temblorosas. «¿Vas a estar bien, sola en esta casa?» «Voy a estar mejor de lo que he estado en años», dije con total honestidad. Los vi alejarse por la calle, cargando sus maletas, sin un lugar a donde ir. Por un momento sentí una pizca de pena por ellos, pero solo por un momento. Esa noche dormí en mi propia cama por primera vez en 2 meses. Emiliano había insistido en quedarse en la habitación de huéspedes solo para asegurarme de que me sintiera segura, pero yo sabía que ya no tenía nada que temer. Durante las siguientes semanas, lentamente convertí la casa de nuevo en un hogar. Doné todos los muebles caros que Gustavo y Carmen habían comprado y los reemplacé con cosas simples pero cómodas. Planté nuevos rosales en el jardín. Pinté las paredes de colores que me gustaban. Mis amigas del vecindario se convirtieron en visitantes regulares. Rosa venía los martes para tomar café. María me ayudaba con las compras los jueves. Linda y yo empezamos a caminar juntas por las mañanas. Por primera vez en años tenía una vida social real. Emiliano también se convirtió en una presencia constante. Venía a cenar los domingos y a veces se quedaba a ver películas viejas conmigo. Era extraño. El niño que había salvado de las calles ahora era el hombre que me había salvado a mí. ¿No extraña su vida independiente?, le pregunté una tarde mientras trabajábamos juntos en el jardín. «Señora Rosario», dijo, plantando tulipanes al lado de mis rosas, «usted me enseñó que la familia no siempre viene del mismo ADN. A veces viene del corazón». 3 meses después recibí una carta. El remite era de una prisión estatal. Carmen había sido sentenciada a 18 meses de cárcel por fraude y mal uso de fondos donados. Gustavo había sido sentenciado a servicio comunitario y libertad condicional, pero también tenía que pagar restitución completa. No sentí satisfacción al leer la carta. Tampoco sentí pena. Solo sentí
paz. Un año después, mi vida era completamente diferente. Había empezado a tomar clases de pintura en el centro comunitario. Emiliano había establecido un fondo de beca en mi nombre para ayudar a otros adultos mayores que habían sido víctimas de abuso financiero. Yo era voluntaria 2 días a la semana, ayudando a otras personas que habían pasado por situaciones similares. Era una tarde de primavera cuando el timbre sonó. Al abrir la puerta, me sorprendí al ver a Gustavo parado ahí. Se veía diferente, más delgado, con más canas, pero también había algo diferente en sus ojos, algo que parecía humildad real. «Hola, mamá», dijo suavemente. «Hola, Gustavo. ¿Puedo hablar contigo?» Lo dejé entrar, pero no lo invité a sentarse. «He estado en terapia», comenzó, tratando de entender cómo llegué a ser el tipo de persona que podía lastimar a su propia madre. Lo escuché en silencio. «Carmen y yo nos divorciamos», continuó. Ella culpaba a todo el mundo menos a sí misma por lo que pasó. Pero yo sabía que esto era mi culpa, mi decisión. «¿Qué quieres, Gustavo?», pregunté. «No quiero nada», dijo, y por primera vez en años le creí. Solo quería disculparme, de verdad, sin excusas, sin condiciones. Lo que te hice fue imperdonable, y lo siento. Nos quedamos en silencio por un largo momento. «Gracias por decirlo», dije finalmente. «¿Hay alguna posibilidad?», comenzó, «de que volvamos a ser una familia como antes?» «No», dije firmemente. «Esa familia murió el día que me echaste de aquí». Vi cómo su cara se desplomó, pero continué. «Pero tal vez», dije lentamente, «si realmente has cambiado, si realmente entiendes lo que hiciste, tal vez en el futuro podamos encontrar una forma de coexistir». No era perdón, no era reconciliación, pero era la única esperanza que podía ofrecerle. Se fue después de eso, y yo me quedé sola en mi casa, en mi jardín, con mis rosas y mis recuerdos nuevos. Por primera vez en mi vida, estaba viviendo exactamente como quería vivir. Esa noche, mientras Emiliano y yo cenábamos en el jardín bajo las estrellas, le dije, «¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto? ¿Qué? Soy más feliz ahora, a los 65 años, de lo que he sido en toda mi vida». Él sonrió. «¿Por qué le parece extraño?» «Porque perdí a mi hijo, perdí mis ahorros, perdí mi casa por un tiempo. Debería estar devastada». «Pero no perdió lo más importante», dijo Emiliano. «¿Qué es eso?» «Su dignidad, su valor propio, su capacidad de amar y ser amada por las personas correctas». Tenía razón. Había perdido un hijo que nunca realmente me había amado, pero había ganado una familia de amigos y un hijo del corazón que me valoraba de verdad. Mientras miraba las estrellas esa noche, pensé en todas las mujeres como yo que estaban sufriendo en silencio, siendo maltratadas por los hijos que habían criado con tanto amor. Y supe que mi historia, por dolorosa que hubiera sido, había valido la pena si podía ayudar a una sola persona a entender que nunca es tarde para reclamar tu vida. La familia verdadera no se trata de sangre. Se trata de respeto, amor incondicional y gente que te valora por quien eres, no por lo que puedes darles. Y por primera vez en 65 años, yo tenía esa familia verdadera.